Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Damos paso ya a la información en la entrevista con Nicolaos Kyriakidis, investigador de inmunología de la Universidad de las Américas, de la UDLA. Y había preocupación porque se anunciaba en Ecuador hace unos días de un paciente sospechoso sobre este caso de la viruela del mono en el Ecuador. La ministra de Salud, Jimena Garzón, ha descartado que este caso sea positivo. Sin embargo, igualmente hay que estar pendientes porque el mundo está alerta respecto a esta viruela del mono, que incluso la OMS mencionaba que ha circulado algún tiempo sin ser detectada. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Y qué nos puede comentar respecto a esta viruela del mono? ¿Debemos estar preocupados? ¿Qué medidas se deben tomar? Y pese a que no ha llegado al país, es probable que pueda llegar. ¿Qué debemos tomar en cuenta los ecuatorianos? ¿Qué sintomatología nos puede alertar y sobre todo cómo prevenirla? Gracias, Nicolaos. Hola, Verónica, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y pues un saludo también a la audiencia de Radio Sucesos. Bueno, se trata de realmente de una enfermedad, ¿no es cierto?, que la conocemos desde 1958, que por primera vez apareció en monos realmente y por eso se llamó así. Pero realmente se habían transmitido se habían reportado los primeros casos en seres humanos desde 1970, o sea, no es algo nuevo, ¿no es cierto? Lo que sí es nuevo es este brote fuera de África, donde era endémica, digamos, esta enfermedad todas estas décadas, y pues lo que preocupa o llama un poco la atención es el hecho que tenemos varios casos de manera concomitante fuera de África. Eso es lo que preocupa y realmente pues lo que se está investigando en este momento es si ha cambiado algo en el comportamiento, digamos, de este virus, en la transmisibilidad de este virus, ¿no es cierto? Y realmente el porqué, o sea, la causa de estos brotes concomitantes son alrededor de 300 casos fuera de África. Eso es lo que llama la atención. Es una enfermedad, o sea, primero hay que conocer o hay que mencionar que hay dos diferentes cepas, digamos, o variantes, si se quiere, el término de este virus. Hay una variante que se originó primero en la República de Congo, es decir, en África Central, la cual es bastante más virulenta, tiene una mortalidad que puede llegar alrededor al 10%, que es bastante significativo, ¿no? Y hay una segunda que se originó en África Occidental, en Nigeria, en estos países, y es la que se está circulando en este momento y si alguien podría decir afortunadamente en el sentido de que es mucho menos mortal, ¿no es cierto? Tienen una mortalidad alrededor de 1%, dependiendo de las investigaciones o de los estudios, pues se han reportado desde menos de 1% hasta 3% de mortalidad. En todo caso, ninguno de los casos ahorita detectados fuera de África pues no ha llegado a un fallecimiento. Y eso es algo, creo yo, bastante bueno, ¿no es cierto?, bastante alentador. Sin eso significar que no puede haber enfermedad grave o algún fallecimiento en un futuro, ¿no? O sea, es una enfermedad que tiene realmente dos fases. Tiene un primer periodo de invasión, como se llama, pues dura entre 0, o sea, desde el momento de la infección hasta los primeros 5 días, y es una fase febril, digamos, ¿no es cierto? Hay fiebre, a veces más de 38 grados centígrados, y eso debería llamar la atención. Hay dolor de cabeza, cefalea, como se llama. Hay a veces dolor lumbar, hay mialgias, o sea, dolores de los músculos. Y algo que es bastante, digamos, típico de este virus es que genera linfadenopatía, es decir, inflamación e hinchazón de los ganglios linfáticos. Exactamente. Eso lo hace distinguir a veces de de infecciones con virus parecidos o virus que pueden generar los mismos síntomas, por ejemplo, la varicela, por ejemplo, el sarampión o la viruela humana que ya está erradicada, ¿no? Y después tenemos una segunda fase, unos 3 días después de la aparición de fiebre, que es la fase, como la llamamos, de la erupción cutánea, o sea, comenzamos a tener rash, comenzamos a tener
a aparecer algunas pústulas en principalmente la zona de la cabeza, en las extremidades, después en el tronco, y eso es también bastante llamativo, ¿no es cierto? Porque pues es algo que se nota bastante, es típico de este tipo de enfermedades, y es realmente la fase donde se puede transmitir más fácilmente este virus, porque realmente con el contacto físico se transmite el virus de persona a persona, también por gotículas grandes. Es decir, fluidos corporales. Fluidos corporales, sobre todo, se necesita un contacto prolongado para tener otro tipo de transmisión que podría ser con gotículas grandes por la boca, por la tos o por este tipo de transmisión. Y la transmisión principal realmente se da por medio de contacto de humano con animales, o sea, se trata de una zoonosis, como se llama. La transmisión principal se da por contacto con roedores, por ejemplo, infectados, o con primates infectados como los monos, ¿no es cierto? Estas son las características, digamos, típicas de esta enfermedad. Ahora, Nicolás, ¿qué puede significar que haya esta aparición repentina de casos simultáneos en distintos lugares de esta viruela del mono en países donde justamente esta enfermedad no es endémica? ¿Qué nos dice esto y por qué podemos estar alertas en el mundo sobre esta viruela? Nos dice, o sea, las teorías son dos realmente. O se trata de un evento, como se llama en inglés, super spreading, o sea, un evento donde varias personas estaban en el mismo sitio, había una persona infectada y realmente transmitió esta enfermedad a varias demás personas. Hay, por ejemplo, una teoría que todo eso, habían dos diferentes tipos de conciertos en España, por ejemplo, uno y otro en Bélgica, podría haber sido la fuente, digamos, de esta transmisión. Hay otra teoría que todo eso surgió, o algunos de estos casos, no todos los casos, pero algunos de estos casos, tenían, digamos, su punto cero o su sitio cero en una sauna en Madrid. O sea, hay varias diferentes teorías, ¿no es cierto? Pero seguramente en todo eso, pues, ya que dijimos que esta es una enfermedad que en los seres humanos la hemos detectado hace 52 años y no había salido tanto de África, teníamos solo casos esporádicos y algunos brotes muy localizados previamente fuera de África. Obviamente también la globalización también, ¿no es cierto?, ayuda a que estas enfermedades se transmitan claro, mucho y la gente más. Viaja mucho, se traslada a todo lado, ¿no? Exactamente, pues eso no pasaba en décadas anteriores tanto, ¿no es cierto? Ahorita es mucho más fácil, pues creo que nos enseñó bastante esta pandemia por COVID, pues nos enseñó bastante de cómo se transmiten estos virus y la rapidez, la velocidad de esta transmisión en la vida contemporánea, ¿no es cierto? Ahora, bueno, interesante esto. Para cuidarnos, las mismas medidas que hemos tomado durante estos años contra COVID-19. Higiene, lavado de manos, súper importante. Si tenemos algunos síntomas típicos de cualquiera de las dos fases de esta enfermedad, utilizar la mascarilla es muy importante. Recuerdo, para hacer una conexión, que últimamente el ministerio pues anunció que hay un incremento tremendo también de infección por SARS-CoV-2, por coronavirus. Pues la mascarilla siempre ayuda, sobre todo en espacios cerrados, para cortar estas transmisiones, ¿no es cierto? Y obviamente muy importante, si tenemos algunos de estos síntomas más característicos de esta enfermedad, yo diría, el ministerio dijo acudir a una casa de salud, yo diría mejor llamar a un médico a atendernos en la casa para evitar la exposición de otras personas, ¿no es cierto?, de demás personas a este patógeno, ¿no es cierto? Obviamente autocuidarnos, autoaislarnos hasta que se diagnostique realmente lo que tenemos, para poder ser tratado por una parte y por otra parte para pues, evitar demás infecciones. Ahora, bueno, preocupante estas enfermedades que están apareciendo, que nos tienen al mundo en vilo, por ejemplo, esta hepatitis grave también, que incluso, bueno, la ha dado a muchos niños que han tenido que hacerse trasplantes de hígado. Muy grave todo esto. ¿A qué se debe esta aparición de enfermedades tan raras, de virus tan raros? Son virus que, como dijimos, existían. Ahí hay que uno reflexionar y pues mencionar unos puntos, digamos, que ayuda, ¿no es cierto?, a su transmisión más masiva. Uno, ya lo mencionamos, ¿no es cierto?, es la vida contemporánea, ¿no es cierto?, es
la globalización, es el hecho de que viajamos mucho de un país a otro, ¿no es cierto? Pues eso ayude a la transmisión masiva y a la salida, digamos, de estos virus de sus regiones endémicas, de regiones donde estaban localizados en décadas anteriores. Eso es lo uno. Por otra parte, también algo muy importante es el hecho de que nosotros hemos invadido bastante por razones de minería, ¿no es cierto?, de excavación, de búsqueda de recursos, ¿no es cierto? Pues hemos invadido bastante a los hábitats naturales de animales. Por ende, tenemos contacto con animales salvajes, silvestres, ¿no es cierto?, que nos pueden transmitir estos virus o estos patógenos, como se llaman, zoonóticos, que como dijimos tienen como primera transmisión la transmisión entre. Claro, son alertas que nos está dando la naturaleza sobre, bueno, cómo el ser humano invade también las vidas de los animales, ¿no? Es muy importante, sí, o sea, invadimos realmente en estos hábitats y por ende, pues estamos en contacto con animales y con patógenos, por ende, ¿no es cierto?, que no teníamos contacto en años previos, ¿no? Y una tercera cosa, ¿no es cierto?, que nos ha enseñado también en esta pandemia es la inequidad, digamos, en la distribución de fármacos. Por ejemplo, lo que pasó con África y la aparición de las variantes, porque son varias ahorita, variantes Omicron, recuerdo que aparecieron, ¿no es cierto?, en África del Sur o en sitios o en Mozambique, en algunos de estos sitios, de estos países, donde realmente había una muy baja tasa de vacunación, porque realmente se había priorizado la distribución de las vacunas en países occidentales. Entonces, pues ahí tenemos un caldo de cultivo, ¿no es cierto?, de la aparición de estas nuevas variantes, simplemente porque nosotros, los países occidentales, no les interesa tanto realmente distribuir fármacos a los países africanos, por ejemplo, y pues eso tiene un impacto no solo local allá, sino global, mundial, como, ¿no es cierto?, internacional, global, exactamente. Yo creo que debemos, es la hora de reflexionar sobre estos puntos un poquito y cambiar el cómo vemos el tema de la salud pública. No debemos ser tan miopes, creo yo creo que debemos tener una visión un poquito más global en todos. 8:02, amigos, estamos dialogando con Nicolaos Kyriakidis, investigador de inmunología de la Universidad de las Américas. Y sí, son alertas que nos va dando el mundo respecto a cómo se está manejando las cosas, ¿no? Y esta pandemia, bueno, con lo de COVID-19, esta inequidad en la distribución de vacunas, de fármacos y demás, nos pone también alerta porque está lejos de acabarse la pandemia. Y a propósito, sobre los indicadores, al menos en Quito, la Secretaría de Salud del municipio alertaba la semana pasada la positividad viral del 12.1%, hace 15 días fue del 9.1%. La cosa es que se está incrementando estos casos de COVID-19. Hay un dato del vacunómetro del Ministerio de Salud que dice menos del 40% de la población aquí en Ecuador está vacunada con la dosis de refuerzo, la tercera dosis. Y bueno, hay quienes critican esta campaña de no utilizar mascarillas porque hay preocupación justamente por este aumento de casos. Y aunque la ministra de Salud ha restado importancia al tema, ha mencionado que es un repunte normal, ¿usted qué nos dice, Nicolaos? Sí, pues yo creo que la mayoría de la comunidad científica en Ecuador tuvo una preocupación cuando realmente se levantó completamente el uso de la mascarilla. Y es justo por eso, el hecho de que estamos en este momento, o estábamos, ahorita ya hay un repunte de casos, pero estábamos en una luna de miel con este virus, no significa que no vamos a tener otro rebrote. Y yo siempre digo, aunque nunca lo hacemos realmente, que debemos aprender, ¿no es cierto?, de la experiencia de otros países que tienen estos rebrotes, ¿no es cierto? Lamentablemente, entonces, ahorita tenemos la aparición de las nuevas variantes Omicron, como dije antes. Hay la BA.4, la BA.5, que parecen ser aún más transmisibles. Y lamentablemente hay algunos estudios iniciales que demuestran que pueden ser incluso más virulentas, es decir, pueden generar enfermedad más grave. Ese sería un escenario catastrófico. Yo creo que en este país hemos lamentado muchísimo la pérdida de familiares, de amigos, de personas conocidas y queridas, y sería realmente catastrófico, o para no decir usar una palabra tan fuerte, pues sería
lamentable volver a lamentar, ¿no es cierto? O sea, tener pérdidas 2 años y medio después de la aparición de este virus. O sea, eso realmente nos demuestra que no hemos aprendido mucho. Yo creo que deberíamos también usar un poco el criterio propio cuándo usar la mascarilla. Por ejemplo, si nos aglomeramos en espacios cerrados, mal ventilados, pues yo creo que sería muy prudente utilizar mascarilla. Nosotros, por ejemplo, en la universidad utilizamos religiosamente la mascarilla en aulas, que estamos aglomerados en un espacio bastante cerrado con 30, 32 estudiantes, ¿no es cierto? Yo creo que es muy prudente. Y pues le cuento que en los últimos días o semanas contamos con varios estudiantes que lamentablemente no pueden acudir a la universidad simplemente porque están con COVID. Entonces es algo real, está pasando, ¿no es cierto? Lo importante es entonces utilizar también el criterio propio, el criterio, o sea, el sentido común, digamos, en el uso de la mascarilla. Tal vez en espacios abiertos sería más fácil, digamos, quitarla o menos peligroso, pero en espacios cerrados sí es muy importante utilizarla. Y por otra parte, lamentablemente así se transmitieron algunos mensajes equivocados, creo yo, para la ciudadanía, por ejemplo, con el levantamiento de estas medidas, el no exigir ya el carnet de vacunación. Obviamente, llevamos varias semanas donde no ha subido de manera nada significativa pues la tasa de vacunación con terceras dosis. Ya sabemos que el efecto de la segunda dosis va bajando con el tiempo. Ya han pasado varios meses de las segundas dosis, ¿no es cierto? Y pues eso va a ayudar aún más a la transmisión del virus en el caso de tener un rebrote.